Hay cosas extrañas como esto de la conciencia. La conciencia es como la nube. Nosotros en el computador cuando hacemos algo, ese algo que hacemos depende de la nube. Cada uno en el computador pone sus programas y hace su trabajo de acuerdo con sus programas, pero la nube está ahí. La nube está ahí y la nube nunca la llegamos a comprender porque está fuera del computador. Pero podemos comprender lo que es la nube si nos ponemos a estudiarla, igual que podemos llegar a comprender lo que es la conciencia si nos ponemos a estudiarla. ¿Y qué es la conciencia? Pues igual que la nube tiene ciertos aspectos, tiene una especie de sistema operativo y la conciencia lo mismo. La conciencia tiene un sistema operativo, existe un control y dominio de aquello que considera que es adecuado y de aquello que considera que es falso, porque la conciencia contiene la noción de prototipo en imagen de aquello que es bueno y de aquello que es malo. Por eso que nos hacemos cargo de las cosas en conciencia a lo que nos dice ese criterio de la noción que tenemos dentro de nuestro intelecto, dentro de nuestra conciencia, que nos dice que está bien o que está mal. Pero la conciencia, como os digo, es una suma de atributos, igual que la constitución del país está compuesta por el orden legislativo, judicial y ejecutivo. Nuestra conciencia tiene también estos tres aspectos sensibles, cognitivos y productivos. Tenemos libertad de creación, podemos crear aquello que queramos, siempre y cuando sepamos hacerlo, es decir, tenemos por un lado el poder de la voluntad, por otro lado el conocimiento y por otro lado la necesidad de hacerlo, que es un aspecto emocional, netamente emocional. Tanto la emoción, el intelecto como la voluntad buscan ser satisfechos. La emoción busca satisfacerse en el sentido o en el sentimiento de plenitud y cuando se siente plena ya no hay más. No puedes darle más a aquel que se siente pleno, porque no necesita más. Y el estado de justicia o de ajuste o de concordancia o de equidad es el estado de justicia máximo y una vez que se satisface esa equidad, una vez que te convence el convencimiento de la razón, pues ya no hay razón que se ajuste más. No hay poder de la inteligencia más allá del reconocimiento de aquello que la convence. El intelecto es la capacidad sensible que nos permite reconocer el juicio justo y cuando lo tenemos justo, pues ya está, no hay más. Y la voluntad es esa capacidad que tenemos de cumplir con el deber, de realizar aquello que esperamos que nos produzca un bien. ¿Por qué? Porque la voluntad se basa en la expectación a disfrutar de un beneficio y cuando sientes esa expectación a disfrutar del beneficio te motivas a realizarlo. Estos tres aspectos que son como el poder legislativo, judicial, ejecutivo de un Estado, estos tres aspectos, emoción, intelecto y voluntad, son esos tres poderes que tenemos para desarrollarlos en nuestra conciencia o para que nuestra conciencia pueda desarrollar aquellas sensaciones o sentimientos que son agradables, aquellos conocimientos que son convincentes y aquella producción de actos que son ajustados, acorde y que son decentes. El control de la conciencia es ejercido por todo este aparato eh, neurosensorial, por llamarlo de alguna manera, todo este aparato neuroquímico. Por un lado son las hormonas, por otro lado es el sistema de la interconexión neuronal, pero todo este ejercicio de control está orientado en la persecución de un bien. Nosotros somos seres libres, autónomos y responsables. Eso está en nuestra conciencia. La conciencia sabe que somos libres, por eso que nos permite hacer cosas. Sabe que somos autónomos, por eso nos permite reconocer la razón de las cosas. Sabe que somos también responsables, por eso que nos obliga en cierto aspecto. Nos invita, como todas las leyes, tienen una finalidad a cumplir y unas limitaciones que te impiden el beneficio por no haber cumplido. Luego, ese mandato o esa obligación que tiene la conciencia del ser humano te obliga a ejercer el control y dominio sobre ciertos aspectos, sobre todos esos aspectos que te perjudican, porque la conciencia sabe. Igual que el instinto, fijaos que la conciencia está compuesta del celo y del instinto. El celo emocional, intelectual y conductual es la naturaleza directiva inherente que controla
las emociones o las sensaciones que son agradables y desagradables, controla los conocimientos que son acertados y que, no son, y que son falsos, controla también el bienestar de la persona y evitando el malestar. Pero esa misma naturaleza directiva del celo la tenemos en paralelo con el instinto. Tenemos el instinto de protección, que nos protege mediante la alarma, mediante la ansiedad o la angustia, la ansiedad por salir corriendo para ubicarnos, para escondernos, para cuidarnos, y la angustia al saber que ya no tenemos escapatoria y tenemos que entregarnos a lo que sea, a lo que sea. Ese es el instinto o la naturaleza del instinto de protección. La naturaleza directiva del instinto de mantenimiento nos dice que tenemos que alimentarnos, hidratarnos, cobijarnos y lógicamente hacer ejercicio y descansar. De eso se encarga la naturaleza directiva del instinto de conservación. Y el instinto reproductor que nos dice que tenemos que controlar el apetito intergenital prematuro porque de esa forma evitamos la violación de la mujer o la inversión de derechos del niño. El niño tiene el derecho a ser feliz y en un embarazo no deseado tú lo que estás haciendo es un infeliz de ese ser que tiene el derecho a ser feliz. Y no solamente del niño, sino de la mujer, de los padres, de los abuelos, de los suegros, de los yernos, de los hermanos, de toda la familia. En realidad estás fastidiando a toda la familia con una carga que a ninguno le agrada. Luego tenemos la conciencia capaz de controlar el celo y controlar los instintos, pero esta conciencia necesita centrarse en las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Tenemos normas para relacionarnos con los demás y la norma o el eje central de la norma, si os fijáis, es el atractivo. ¿Cómo consigues el afecto de otra persona, ya sea un posible o futuro marido o una futura esposa? ¿Cómo haces para que se establezca una relación adecuada? Decimos que existen normas de comportamiento, de convivencia y de convencimiento. Y las normas de comportamiento son muy sencillas. Solo basta con atender, entender y estar atento a las necesidades del otro. El otro se siente atraído por eso. Las normas de convivencia, basta con seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo de lo correcto y ya está. Te haces atractivo y la otra persona se va a sentir atraída por ti, a no ser que seas, no sé, que tengas algún tipo de problema físico, un tipo de imperfección, pero una persona normal y corriente, si atiende, entiende y está atento al otro, si seduce con afecto, con cariño, con amabilidad, si persuade con la razón, con el conocimiento, y si motiva al otro con el ejemplo de lo correcto, la atracción es garantizada. Y las normas de convencimiento nos dicen que si todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, tenemos que comprender que esa razón es solamente una, aquella que satisface a esa razón que lo declara necesario, y el encuentro de esa razón, compartirlo con sinceridad, con honestidad, con la comprensión de lo razonable, no de lo racional. Lo racional es tu propia defensa, la defensa de tu criterio, y lo razonable es aquello que convence siempre a todo. Bueno, en base a esto la conciencia va madurando, en base al atractivo. ¿Por qué? Porque el cosmos es un atractivo. Si os fijáis, el cosmos, ¿qué es? Es una polaridad. Hay un campo magnético y ese campo electromagnético se centra ¿en qué? En el atractivo, en el poder de atraer. En ese poder de atraer los polos. Por lo mismo nosotros con nuestra conciencia. Si tenemos una conciencia atractiva, vamos a atraer a las personas. ¿Y por qué es necesario atraer a las personas? Porque la base fundamental de la creación del cosmos entero, cuando hablamos del cosmos estamos hablando de un orden, y ese orden se basa en una ordenanza, y la ordenanza del cosmos es muy, muy sencilla. Es la conectividad. Todo en el cosmos existe conectado mediante dualidades complementarias. ¿Y qué es eso de complementario? Bueno, que una dualidad completa a la otra. Es decir, yo no puedo ser padre si no me completa una mujer. No puedo ser hijo si no he sido cumplido por unos padres. Es decir, todas las cosas son duales, complementarias, y en esa complementariedad se realizan. El sistema nervioso, el sistema respiratorio, si no hay aire, no sirve para nada. Es decir, lo completa el aire. Al sistema
¿Cuál? Podemos decir cualquiera de ellos. El riñón lo completa el hidratarse, al corazón lo completa el oxígeno. Es decir, todas estas cosas son duales complementarias, y en la naturaleza se ven también. Tenemos la polaridad de las partículas, positivo y negativo, la polaridad de las moléculas, cation y anión, la polaridad de las plantas, estambres y pistilos, la polaridad de los animales, macho y hembra, y la polaridad nuestra de hombre y mujer. Esa polaridad, cuando se completa la una a la otra, se realizan y la conciencia lo que espera es realizarse en esa dualidad complementaria. Ahora, esa dualidad complementaria se realiza basada en el centro que la une. Y el centro que une esas complementariedades es el valor del atractivo, el valor del conocimiento, el valor de la razón, el valor del bienestar, el valor de la plenitud. Todos estos valores unen y unen a todo. Pero para conseguir esos valores, el ser humano tiene que ser normal. ¿Y qué es un ser humano normal? Aquel que es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, aquel que es incondicional ante el máximo deber necesario. Esa incondicionalidad, esa entrega incondicional ante la razón, encuentra la razón. Esa incondicionalidad ante el vínculo afectivo, encuentra el complemento afectivo. Esa incondicionalidad ante lo bien hecho, encuentra el bienestar. Pero aquel carente de esa entrega, aquel carente de esa incondicionalidad, jamás va a realizarse humano, porque la humanidad, la naturaleza humana, lo primero que te exige es controlar el egoísmo. Y al ser incondicional ante la máxima necesidad necesaria, controlas el egoísmo. ¿Qué nos dice la libertad? Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Es decir, la libertad en sí misma te está obligando a ser incondicional. Hay gente que lo entiende, hay gente que lo comprende, hay gente que lo mira nada más, lo observa, corta y sigue con su camino. Pero hay gente que no, hay gente que dice, bueno, ¿y cómo puedo desarrollar yo esto? ¿Cómo puedo hacerme consciente de esta conciencia que hasta el momento la considero inconsciente porque no sé lo que es? Pero ¿cómo puedo descubrirla? Bueno, se puede descubrir mediante el escuchar a alguno que te pueda explicar cómo hacerlo, mediante el estudio particular, es decir, indaga, porque la responsabilidad, somos autónomos, y esa responsabilidad de encontrar la razón del ser humano la tiene todo el mundo. El mismo Adán, que fue el primer originario, ese primer originario tenía que encontrar cuál era la razón de su existir. Y la razón del existir de ese primer originario y de este último que está aquí con vosotros y de vosotros es la misma. Aquello que pide la naturaleza humana es que os conectéis. ¿En qué? En el vínculo filioparental, en el vínculo fraterno-conyugal y en el vínculo parento-filial. Aquel que consigue el establecer esos vínculos dispone del máximo atractivo posible. Pero, como os digo, hay gente que quiere, puede, se motiva a hacerlo, y hay gente que se motiva a hacer lo contrario. La alternativa está ahí. Somos libres, y como somos libres somos nosotros quienes tenemos que tomar esa decisión de qué hacer. Si nos construimos conectivos o si nos construimos contrario a conectivo sería, os lo dejo.